Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. El día de hoy, en esta ocasión, el tema que voy a desarrollar es con respecto a la naturaleza de la norma, qué es la norma, su clasificación en normas primarias y secundarias y los elementos esenciales de la norma, el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Antes de empezar, quisiera realizar una mención de cada uno de los autores y autoras de los cuales tomé la información para la realización de este video, del cual considero son contribuciones muy especiales para la ciencia del derecho y que funcionan mucho para el entendimiento del mismo. Para empezar, la tesis universitaria de la autora Brenda Adela Cardona Vázquez, el análisis jurídico del nombramiento de juez de asuntos municipales, realizado por el Consejo Municipal desde la perspectiva del derecho constitucional guatemalteco, agosto 2009, la tesis universitaria del autor Hugo René Ruiz Campos, teoría que adopta la Constitución Política de la República sobre la naturaleza de la norma jurídica, noviembre de 2007, información del autor Jorge Fidel Hernández Andrade en su libro Introducción a la Economía, información sacada de la Constitución Política de la República de Guatemala, información sacada del autor Herbert Lionel Adolphus Hart, un filósofo de la ciencia del derecho, y también del libro de Introducción al Derecho número 1 del licenciado Alberto Pereira Orozco. En este caso en concreto no saqué información del autor, sino información de otros autores, como es el caso del señor Herbert Hart. Para empezar, en base a la doctrina del derecho, nosotros como sociedad vivimos en una estructura a la que denominamos como el Estado, que es aquel ente intangible, pero presente en cada una de nuestras vidas, conformado por el estrato más alto en la jerarquía social, que ha tenido y tendrá siempre el único fin de garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Esto en particular ha sido extraído del artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, nuestra Constitución. El Estado, mientras tenga en sus manos la toma del poder y los medios para seguir gobernando a sus habitantes, que en este caso es la soberanía, mantendrá en funcionamiento a lo que denominamos como el ordenamiento jurídico, el conjunto de normas y reglas jurídicas respaldadas por instituciones y personas jurídicas que regulan la vida y las acciones de los habitantes y que resuelve todos los problemas que en ellos se susciten. Esto se entiende mejor bajo las declaraciones de la autora Brenda Vázquez en su tesis universitaria, que menciona que toda organización social regula sus relaciones por normas de distinta índole, extendiéndose por norma toda regla de conducta obligatoria o no, dentro de las cuales se pueden mencionar las normas morales, normas religiosas, sociales y en especial las normas jurídicas. Ahora bien, para que este tipo de ordenamiento pueda existir y funcionar en base a sus características, debe dar origen al elemento central del derecho, que se viene estudiando desde sus orígenes, y que en base a ella existe el ejercicio del poder, la norma. Las normas por antonomasia son todas las reglas y disposiciones jurídicas que buscan limitar las acciones de aquellas personas sujetos al orden normativo, imponiendo derechos y obligaciones, restringiendo, en otras palabras, su libertad. Los fines de las normas son subjetivas y están meramente sujetas al ordenamiento jurídico al que pertenezcan, pero si se busca una similitud, todas ellas se conectan bajo la búsqueda del orden público y del bien común. Para entender mejor lo que es la norma, es necesario saber que existen dos clasificaciones de las normas, dos formas de entenderlas, de las que se desprenden aquellas que se han mencionado con anterioridad, normas religiosas, sociales, etc., y que son las normas primarias y las normas secundarias. Antes de continuar, debo señalar que estas definiciones son idénticas a las que Herbert Hart da a través del libro de Introducción al Derecho número 1, con la diferencia de que en la obra mencionada se presentan como reglas y no como normas. Tengo el conocimiento de que regla y norma son significados distintos, tienen orígenes etimológicamente distintos.
Sin embargo, para fines académicos y bajo el análisis que yo realicé, asumiré que ambas acepciones en este caso son las mismas bajo distintas denominaciones. Para empezar, las normas primarias. Siguiendo la tesis de Brenda Vázquez, estas son las normas de conducta, las normas de comportamiento, y que califican como prohibido, permitivo y obligatorio cualquier forma de conducta social. Para Herbert Hart serían aquellas reglas que se ocupan de las acciones que los individuos deben o no deben hacer. Prescriben a los individuos realizar ciertos actos, lo quieran o no, imponiendo obligaciones, puesto que tienen fuerza compulsiva y sirven de base para la crítica o el elogio de las conductas, por su conformidad o no conformidad con la regla, la norma. Un claro ejemplo de estas normas son las que están prescritas en el Código Penal, en el ordenamiento jurídico guatemalteco, decreto número 17-73, que en resumen regulan el tipo penal, que vendría siendo la conducta contra el orden jurídico establecido, los delitos, las actividades típicas, comunes y culpables, las faltas, entre otras cosas relacionadas a la responsabilidad y al derecho penal. Las normas secundarias, en cambio, son aquellas que no tienen por objeto crear obligaciones, sino atribuir poderes o facultades. Las normas secundarias se introducen para remediar los defectos que padece o que tiene un sistema de derecho. Para Herbert Hart serían aquellas que no se ocupan directamente de lo que los individuos deben o no deben hacer, sino de las reglas primarias. Establecen que los seres humanos pueden, haciendo o diciendo ciertas cosas, introducir nuevas reglas de tipo primario, extinguir o modificar reglas anteriores, o determinar de diversas maneras el factor de ellas o controlar la situación. Donde más podemos encontrar estas normas son dentro de los procesos jurisprudenciales, que son procesos meramente sacados de nuestro ordenamiento jurídico, del ordenamiento jurídico guatemalteco, en donde a través de un proceso bastante largo y bastante complejo se anuncian resoluciones que tienen por objeto el mejoramiento y la perfección de las leyes guatemaltecas. Y dentro del mismo proceso podemos encontrar también leyes y decretos como el Código Procesal Penal número 51-92, que establece las disposiciones y requisitos necesarios para que inicie un proceso legal. Ahora bien, ya entendida la clasificación de la norma dentro de la ciencia del derecho, ¿cuál sería entonces su estructura? Para ello nos adentramos en la tesis del autor Hugo Campos, que establece que la norma se clasifica en dos elementos esenciales del derecho, que es el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica, dos términos realmente sencillos de entender. El supuesto de hecho se conceptualiza como la hipótesis contemplada en la norma y describe con frecuencia un comportamiento humano. Es decir, es una premisa de la cual se desprende una descripción de un hecho supuestamente delictivo, en la que se determina si existe o no una consecuencia jurídica, o sea, si el supuesto de hecho corresponde a un tipo penal. Y la consecuencia jurídica entonces es el efecto derivado de la actualización del supuesto de hecho de la norma. Tal efecto se produce desde el mismo momento de la actualización del supuesto, es decir, cuando el hecho se identifica como un acto penado por la ley, y que para el derecho nacen desde el momento de la realización en la vida social. Esto está meramente ligado al intercriminis, que es un proceso meramente intelectual que describe cómo un hecho delictivo pasa de la mente del criminal a ser parte de la vida real, y que al ser accionado en la vida real trae consigo una consecuencia jurídica, algo que lo penaliza y que lo condena dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Solamente sería esto, muchas gracias.